¿Dónde está ese radio? Aquí está. Después, un mes después, no sé qué tiempo después, lo vi utilizar mi radiotransistor para escuchar la noticia trágica del asesinato del presidente Kennedy en Dallas, Texas. Y él cargaba mi radiecito escuchando la noticia. Llegó diciembre, las vacaciones de diciembre, y me dijo, aquí está su radiotransistor. Cuando regrese en enero, no lo traiga más. Bueno, me quedé sin escuchar los juegos de béisbol. No pude escuchar esa temporada gloriosa de los Tiburones. Bueno, pues yo creo y ganar. Fue la única temporada que ganó. La única. En los 10 primeros años. Seguramente, monseñor. Porque... En los 10 primeros años de debut, porque La Guaira es Pampero. Los licoreros del Pampero era el equipo. Ese era el equipo. Era el equipo anterior. Ok. Entonces, el equipo estaba muy mal económicamente. El dueño era el dueño del el ron Pampero, licores Pampero. Okay. Entonces decidió venderlo. Por un bolívar se lo vendió a un grupo que quería trabajar casi modernamente el béisbol. Todavía Venezuela, a Pedro Padrón Panza, que fue el socio mayoritario de la adquisición y después de la renovación del béisbol, el béisbol de Venezuela le debe cualquier cantidad. Puedes hablar con cualquier persona que es de cualquier equipo y hable como, bueno, por ejemplo, el primer equipo que tuvo un autobús propio para trasladar los peloteros entre Caracas, Valencia, Maracay, para los juegos, el primero fue Tiburones de La Guaira. Tú entrabas al estadio. Y estaba su autobús. En esa época rotulado, pintado. Sí. Tiburones de La Guaira BBC, me acuerdo clarito. Un Bluebird, esos chingos, largo. Okay. Ese era el autobús de los Tiburones. Mientras que el Valencia Industriales, que después fue... Bueno, ustedes, ese Magallanes, eso está medio raro. Yo no voy a hablar tanto de historia de Magallanes. No vamos a entrar mucho ahí, porque bueno... pues este fue el momento de publicidad. Este fue el momento de publicidad, monseñor, recordando... El primero. La época gloriosa de los Tiburones y la única. No. Bueno, después ganamos otros más campeonatos hasta que nos cansamos. Entonces, ya nunca más. Los campeonatos, los Tiburones alegran, motivan, porque sin nosotros... Pero no ganan ante torneos. No, es que no queremos ganar. Ok, es eso. No. Es una opción. Es una opción. Bueno, hasta aquí el momento de la publicidad de nuestro Dios y sus cosas. Monseñor, para terminar este último segmento, para hacer esta última parte, quisiera... Usted es sacerdote, obispo, pero sacerdote, y de alguna manera uno siempre está en contacto con lo sagrado, porque somos ministros de lo sagrado. Vivimos toda la experiencia cristiana como Cristo cabeza. Ahora, ¿qué es lo que más disfruta de su sacerdocio? Porque, por ejemplo, yo como sacerdote, nosotros tenemos varios elementos, pero ¿qué es lo que más disfruta usted? La celebración de la Eucaristía. Ok. Siempre ha sido. La celebración de la misa. Sí, siempre la celebración de la Eucaristía para mí ha sido el momento de mayor recogimiento espiritual. Seguro. ¿Recuerda algunas misas especiales? Muchas, comenzando por cuando me ordenaron sacerdote. Cuando fue ordenado, claro. Bueno, ese día... 14 de agosto de 1976. 76. Sí. Monseñor... Luis Eduardo Enrique, el obispo ordenante. Estaba, fíjate, allá tengo la foto en mi biblioteca. En la biblioteca está la foto. Está Monseñor Enrique sentado antes del ofertorio. Terminó la parte de la ordenación, están preparando las ofrendas. Un diácono que está en Los Teques se ordenaba al día siguiente, Raúl Bacallao, de origen cubano, pero ya venezolano desde hace muchos años. Raúl, creo que es el vicario general actualmente de Los Teques. Raúl es compañero. Estudiaron siempre. Terminamos en el mismo año, pues. Qué bien. Era la promoción. Y él tenía la ordenación el 15 de agosto. Ok. Y el 14 de agosto, que era la mía, él vino a diaconar. Qué y al bueno. día siguiente fue eso. Qué chévere. Me dice Rosario que es increíble, pero que todos los días pregunta por mí. Todos los días la llama. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo claro, está? No, es un hombre muy afectivo, muy afectivo. Bueno, en la foto. Ese día, en la foto, Monseñor Enrique ya esperando en su silla el comienzo del ofertorio. A mano izquierda,
Jorge Urosa, futuro, era el rector recién nombrado del Seminario Santa Rosa. Él estaba el rector en el Hatillo, y Monseñor Lebrun, su arzobispo, lo pasó en esas vacaciones al Seminario Santa Rosa, donde yo terminé, de manera que siempre el rector del Seminario Santa Rosa se hacía presente en las ordenaciones. En las ordenaciones sacerdotales, de manera que él vino por eso. Claro, para la presentación. Porque era rector, sí, porque era rector. Al lado derecho estaba Monseñor Nelson Martínez, que era como el vicario episcopal, fue después vicario, pero era el rector del Seminario de Valencia. Ah, de Valencia. En ese momento, Nelson Martínez. Y estoy yo Tremenda foto. En la tercera línea, estoy después de Urosa. Claro, esa foto es famosa, son los tres arzobispos. Exacto. Monseñor Luis Eduardo, Monseñor Jorge Urosa y usted. Es correcto, los tres arzobispos coincidimos ahí en la misa de ordenación. Claro, esa es una misa que no se olvida, definitivamente. Nadie olvida. Es una misa que no se olvida. No, para nada. Y bueno, en mi foto está usted, Monseñor. Bueno, no. Yo decía, con temor y temblor asumo esto. Como decía. Ese día. Sí. Ese día. Nunca lo olvidaré. ¿Alguna otra Eucaristía especial, Monseñor? Su Bueno, ordenación episcopal. ¿Cómo recuerda su ordenación episcopal? ¿Era un distinto? Sí. Fue... Bueno, ya la ordenación episcopal es otra cosa. ¿No? El sacerdocio... ¿Tenía cuántos años ordenado sacerdote cuando fue llamado a ser obispo? Fue obispo auxiliar de Valencia, primero. De 42 años. Me ordené de 24. ¿Cuánto hay de 42? 18 años. 18 años de sacerdote llevaba. Creo que 18. No sé. Resta. Resten ahí, por favor. Resten ahí. Sí, yo creo que 18, no sé. Era... Ya va. No es tan difícil saber. No, sí, creo que es 18. 42 menos... ¿Y esa Eucaristía fue también en la Catedral de Valencia? Claro. ¿Quién presidió la ordenación episcopal? La ordenación episcopal la presidió Jorge Urosa, que era el obispo. ¿Y debía haber dos obispos? Dos consagrantes. Ajá. Alfredo Rodríguez, que fue mi rector y mi tutor muchos años. Y el otro era, no recuerdo ahorita si era Nelson, no lo recuerdo. Los dos consagrantes que llamaban antes. Los consagrantes. Sí. Monseñor, su sacerdocio, ¿a qué sacerdote usted admiró más o que de su talante aprendió mucho? De esos que consideraría sus mentores. ¿Quiénes podrían ser? Yo tuve aquí en Valencia un sacerdote que marcó realmente mucho a los sacerdotes en Valencia. Se llamó Monseñor Lucio Isaac Crespo, que fue por muchos años párroco de la Begoña y después párroco de la catedral. Era un hombre alegre, estudió en Roma, cocinaba, alegre, entraba en todas partes y todo el mundo lo conocía, capellán de ese equipito llamado Magallanes. Entonces, era alguien que transmitía alegría. Ya no me copié del lema. Él no tenía el lema, pero porque nunca fue obispo. Pero a mí me copié de esa figura positivísima de Monseñor. Monseñor Lucio Isaac Crespo. Lucio Isaac Crespo. Era nativo de Villa de Cura. De Villa de Cura. Después, en el seminario de Caracas, está vivo todavía, tuve un tutor prácticamente. El seminario de Caracas, cuando estuve en mayor, eran los padres budistas. Y la mayoría era francés o canadiense. Había un sacerdote canadiense, Pierre Duroy, que era el de mi equipo. Estábamos divididos por equipo de vida y él era el tutor del equipo de vida. Bueno, conmigo fue extraordinario. Verdaderamente me marcó sus reflexiones. Era un director espiritual prácticamente. Su forma de acompañar, claro. Y que me acompañó muchos años hasta que después pasó a Caracas cuando los eudistas dejaron el seminario y tomaron el seminario los diocesanos, pero él siempre se mantuvo amistad. Quien ha mantenido también con él, porque trabajó con él como superior en el seminario, por un momento en que estaban mixtos, diocesanos con eudistas. Monseñor Nelson Martínez, el padre Nelson Martínez estaba en el equipo. Y él hizo muchísima amistad con Pierre. El que me informa de Pierre es Martínez. ¿Pero él está aquí en Venezuela? No, está en Canadá. Yeah. Y me dice Monseñor Martínez que el pobre ya... Debe estar mayor. Tiene 80 y pico. Está perdiendo la vista.
que es lo que más acusa a él, y le dice Claro, a esa Monseñor Concio, enfermedad. a mí que me gusta tanto leer, especialista en escritura, como profesor de Sagradas Escrituras, me dio a mí, ¿cómo se llama? Evangelio sinóptico. Ok. No, eso es un... Era un gran experto. Excelente profesor. Monseñor, nosotros como en este tiempo que vivimos, a veces nos cuesta poder diseñar nuestra relación con Dios. ¿Cómo poder decirle a una persona que le cuesta o que cree que orar es difícil o que se necesita técnicas? ¿Cómo poder orar? Con la Biblia. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Con la Biblia. Que agarre la palabra de Dios. Que agarre los evangelios. Un trozo. No tiene que ser del principio al fin, no. Que agarre un trozo del evangelio, lo medite y ahí se va a dar cuenta lo que es orar a Dios. ¿Tiene usted un trozo preferido como para orar? Siempre, el que más me golpeó es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo. Esa parábola me conmueve cada vez que la escucho. El Padre. El Padre siempre dispuesto con su misericordia a perdonar. Eso es Dios. Ese es el Dios en quien creo y el que trato de transmitir. Señor, unas palabras finales para concluir este podcast y su bendición. Como no, te agradezco, Padre Rafael, este podcast. Yo creo que tienes una magnífica intención de la producción de este tipo de programa, con este tipo de entrevistas, que va a ser muy iluminadora para muchas personas que algunas veces dudan de la fe o no se creen capaces de la fe, puede ser que muchas de estas personas, escuchando a los distintos entrevistados, alguien le toque su corazón y bueno, vuelva a Dios si es que estaba alejado, o encuentre a Dios si es que estaba muy lejano. Yo te estaba recordando antes del programa, antes de la entrevista, que Benedicto XVI fue muy claro muchas veces. Muchas veces, decía él, los que están en búsqueda, que se creen, no vamos a decir ateo, pero un poco ecléctico, no tienen una fe confesional, ¿no? Sí. Entonces, esas personas, buscando a Dios, con su vida, están más cerca de Dios de aquellos que nos decimos cristianos, que nos decimos cristianos porque estamos bautizados, porque hicimos la primera comunión y tal, pero realmente nuestro corazón no está con Dios. Están más cerca ellos de Dios que nosotros. Eso lo decía el Papa Benedicto. Buscar en el día a día más bien ese Exacto. encuentro. Así es. Bueno, Monseñor, su bendición y de esta manera concluir. Bueno, a todos se dice los radioyentes, no sé. Yo no sé cómo se dice, ya iremos sabiendo cómo se dice. Los oyentes de los podcasts, ¿cómo se les Quienes llama? van a ver y escuchar este podcast. No son radioyentes, son videos. No, porque también van a verlo a través de YouTube, Claro, van a verlo claro. en algunas plataformas A todos de los que podcast. sintonicen estas entrevistas llamadas podcast, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.